¿Cuánta gente de aquí ya le entregó su vida al Señor Jesús como su Salvador y como su Señor? ¿Sí? Todos, la mayoría, vamos a decirlo así. Y si te hiciera la pregunta, una pregunta sencilla, es, ¿cuál dirías que es tu responsabilidad delante de Dios como cristiano, si es que tienes alguna? O vamos a dejarlo así, no en ti, lo vamos a poner en general. ¿Cuál es la responsabilidad de un cristiano? ¿Cuál es la responsabilidad de un creyente? Ser fiel, compartir el Evangelio, obedecer a Dios. Parece que sí saben de lo que se trata, ¿verdad? Y deberían, porque ya muchos llevan muchos años aquí. Y de eso se trata hoy. No se trata de los muchos años que llevas aquí, se trata de lo que deberías hacer. Vamos a ver. Había un rey en el tiempo de Daniel, Belsasar. Belsasar era hijo de Nabucodonosor. Y como contexto, ustedes, la mayoría a lo mejor ya han leído el libro de Daniel, más para recordarlo. Daniel había sido llevado prácticamente como, pues, ahora sigue como esclavos, ¿verdad? Se los habían llevado y ellos estaban sometidos al imperio de Babilonia. El rey era Nabucodonosor originalmente, así que él se llevó a Daniel cuando era un joven, se llevó no solamente a Daniel, se llevó a muchas otras personas de Judá, se los llevó, se agarró el templo, lo despedazó, agarró los platos y todas las cosas que se usaban para el servicio en el templo de la casa de Dios, los agarró y se los llevó. La Biblia dice, ¿por qué? Dice que Dios entregó al rey que estaba en su momento porque Dios estaba enojado con su pueblo, porque Dios había estado mandando profetas a la gente para que se arrepintiera y dejara de hacer lo malo, y la gente no le hacía caso a Dios. Entonces Dios lo permitió. Ahora, lo estoy dando como contexto porque este rey, Belsasar, de hecho le puse así, el error de Belsasar, ¿verdad? Así le puse a la prédica. Su padre que era Nabucodonosor, digamos que era muy insistente en querer llevarse la gloria él. Según la Biblia dice que una vez, a lo mejor has escuchado sobre los amigos de Daniel siendo rescatados del horno de fuego, pero alguna vez este hombre dijo, se levantó una estatua de él así grandota, gigante, de él, y dijo, quiero que cuando la gente en todos los pueblos y lenguas y de todos lados, cuando escuchen el son del tamboril de adoración, quiero que todos se postren y adoren mi imagen, ¿verdad? Y dice, y ustedes conocen la historia, ahí están estos tres chicos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, o Ananías, Misael y Azarías, que eran su nombre hebreo, y Dios los libró de sus manos. Pero él tenía en su corazón eso, él decía, mi estatua, yo. Y luego le vino antes de esa historia, le había venido un pensamiento en su corazón, ¿verdad? Así dice la Biblia. Le vino al corazón, ¿qué irá a pasar después de, híjole, soy tan glorioso, tan grande, tan excelso, ¿verdad? ¿Cómo le irá la tierra sin mí? Así andaba pensando, se puso a pensar el cuate, ¿verdad? Híjole, pobres cuates, ¿cómo van a sufrir cuando yo no esté? Y entonces Dios le mandó un sueño. No lo vamos a hablar sobre eso. Pero él pensaba mucho en ¿quién? En él. ¿Le gustaba eso? Pensaba mucho
en lo grande, en lo majestuoso, en lo poderoso. Dios le volvió, después del sueño, después de lo del horno de fuego, como él insistía ¿en quién? En él. Entonces Dios le mandó una advertencia, dijo, ya, a ver, me estás colmando la paciencia. Y le mandó un sueño, y en el sueño él vio un árbol y que lo cortaban y lo amarraban al suelo. Y Daniel vino y lo interpretó y le dijo, ahí están los capítulos de Daniel, ustedes los pueden leer en el 1, 2, 3 y 4. Pero dice que Daniel le dijo, oye, mira, lo que pasa es que te estás poniendo muy soberbio, ¿verdad? Y entonces Dios te va a mostrar que te va a humillar para que sepas que así no trabaja la cosa con Dios. Y sí, pasó. Dice que no le hizo mucho caso a Daniel al principio. Un año después llegó, se paró, vio lo que había hecho en su reino y dijo, ay, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Y dice que Dios le dijo, se te quitó el reino, y empezó a andar y a comportarse como una bestia. Dice que Dios le quitó la razón por 7 años. 7 años. Y dice, él termina diciendo en el capítulo 4, él termina diciendo, yo ahora, así dice, yo engrandezco al Dios del cielo, porque Él puede humillar ¿a quiénes? A los que andan con soberbia, ¿ok? Entonces ese es el trasfondo. El trasfondo es que era un rey que Dios le había dado, así de hecho así lo dice la Biblia, el dominio de todo en su momento en la tierra. Si había un rey, no había un rey más importante que él en la tierra en su momento. No había alguien que tuviera más dominio que él. Así que evidentemente él empezó a sentirse soberbio. De por sí ya era medio soberbio y se levantaba estatuas, y cada vez se daba cuenta que su dominio era más y más y más y más, mayor y mayor y mayor. Empezó a sentir que nadie podía vivir sin él. Y Dios le mostró que solamente era un hombre. Solo eso. Pero eso que Dios le mostró a él y la soberbia que tuvo, también lo vio su hijo. Ándele, ahora vamos a empezar así a entrar en la historia. Solo quería que entendiera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esta historia tiene que ver con su hijo, pero tiene que ver ¿con quién? Con todos nosotros. ¿Ok? Ahora vamos a entrar en la historia de verdad. Vamos a ver lo que dice Daniel, capítulo 5. Bueno, mire, voy a leer para que vea que voy a leer desde el 4, eso no le va a aparecer ahí, pero voy a leer desde el 4, desde el verso 34, solamente para que vea cómo termina diciendo Nabucodonosor, ya reconociendo al Señor como el Señor. Y termina en el verso 34 del capítulo 4 diciendo, mas al fin del tiempo, cuando él estaba actuando como una bestia, dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Escuche todas las palabras que está diciendo. Cuyo dominio es, ¿qué? Sempiterno. Bueno, usted no lo tiene ahí, perdón. Cuyo dominio es dominio sempiterno. Fíjese bien lo que estaba hablando. Acuérdese de ¿cómo comenzamos hablando? Estamos hablando de que él estaba pensando en ¿quién? ¿Quién ¿quién se engrandecía? Él. Siempre estaba pensando en él. Yo. Escuche, son palabras importantes. Mi reino, mi Babilonia, mi vida, mis cosas, lo que yo edifiqué, ¿verdad? Y cuando Dios le muestra, él empieza a darse cuenta y dice, no se trata de mí. El dominio que sí es perdurable, ¿de quién es? Es de Cristo. Y Él vive por los siglos de los siglos, así lo dice. Fíjese bien, ya casi acabamos. Este capítulo, porque faltan 5. Dice, escuche esto, cuyo dominio es dominio sempiterno y su reino por todas las edades.
todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Escuche, ahora, después de todo lo que pasó, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Capítulo 5, ahora sí empezamos con nuestra historia con la que me interesaba a mí. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, aquí decimos ya entrado en gastos, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Escuchó eso? En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio de real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro, y será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor del reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Ahora fíjese Ok, vamos hasta aquí, ahorita vemos la interpretación. ¿Qué empezó a pasar? Ahorita vamos a ver la interpretación, pero ¿qué empezó a pasar?
pues vamos a decir este cuate, este chavo, pues hizo una fiesta, invitó a sus príncipes y trajo vino, se empezó a embriagar y actuó prácticamente como había actuado su padre, ¿verdad? Él empezó a actuar con soberbia. Y su soberbia fue más grande porque él dijo, oye, no sé a quién se le ocurrió, oye, ¿no están los vasos y platos de la casa del Dios que conquistamos? ¿No somos nosotros los conquistadores, los reinos, los reyes de todo? No los conquistamos. Si los conquistamos, nuestro Dios es mayor que su Dios, ¿no? Tráiganos los platos y los vasos para que aquí comamos y los usemos, porque solamente para eso sirven, ¿verdad? Para poder burlarnos de su Dios. Y agarraron y trajeron los vasos y empezaron a beber y a comer. Eran cosas que aún el rey Nabucodonosor no había tocado porque consideraban sagradas. Y después de lo que le pasó a Nabucodonosor, peor. Y a este muchacho se le ocurrió decir, no, vamos a brincarnos esa pequeña e insignificante barrera. Ahora yo soy el rey. Él fue en su momento, ahora el rey soy yo. Y trajo esos vasos. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos empieza a mostrar? Ahorita lo vamos a empezar a ver, pero primero, Dios dice en la Biblia que lo siguiente que pasó, dice que hizo cosas. Uno, dice que trajo los vasos. Dos, dice que sirvió a sus dioses. ¿Sabe que el nombre Belsasar, que es el nombre de él, significa Baal? Tiene dos significados. Una, el príncipe de Baal. Baal era un dios babilónico que significa el Señor, pero no está hablando de Cristo. Prácticamente está hablando de Satanás. Y trae sus vasos, luego adoran a sus dioses. O sea, sí se fijó, ¿verdad? Estaban haciendo una burla del Dios Todopoderoso, del que ellos habían visto. Ellos lo habían visto que, uno, había librado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego del horno de fuego, y quedó escrito ahí. Habían mandado un edicto que decía, cualquiera que blasfeme en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que sea muerto y sus casas convertirse en muladares. Y no sé, hay una sentencia ahí importante. Luego, ¿a él le importó lo que había dicho? No le importó. Luego le pasó a su padre lo que le pasó y estuvo como 7 años como bestia. Y luego ahorita lo acabamos de ver, cuando su padre vuelve a la conciencia, él dice, yo ahora alabo al Rey del cielo porque su reino, ya lo entendí, él dice, ya lo entendí, su reino es un reino que perdura para siempre. Él es el rey de verdad, yo no soy el rey de verdad, el que verdaderamente reina es Cristo. Ya lo entendí, no lo entendía. Así que ignoró la primera, ignoró la segunda, trajo los platos, trajo los vasos, y luego empezó a adorar a otros dioses como en una señal de blasfemia, diciendo, estoy por encima de ti. La Biblia habla sobre esta parte donde el ser humano tiende a creer que está por encima de Dios. Es una tendencia pecaminosa y malvada. Y sobre todo, por eso ahorita hablamos sobre eso, sobre todo con todas las, así como, y ahorita vamos a ver por qué es importante por la sentencia, así que por todas las cosas que este muchacho Belsasar, por eso le puse el error de Belsasar, por todas las cosas que él había visto a Dios hacer en su padre, debe haber tenido temor y respeto. No hizo eso. Según la palabra de Dios hizo varias cosas. Fíjese cosas que hizo. Se ensoberbeció. 2, hizo lo que la mayoría de los políticos y los reyes y todos hacen.
el que estaba puesto por jefe de los sabios, ¿era quién originalmente? Daniel. Era el que Dios, el que Nabucodonosor reconocía y quien lo había estado asesorando después. Pues este hombre dijo, ¿quiénes? No, ellos ya no, tráiganme mis propios consejeros, ¿verdad? Y se le olvidó, los aventó por allá a la orilla y todo. Y evidentemente, pues dejó de escuchar la voz de Dios. Y empezó a hacer ¿qué? Lo que está mal. La gente hoy habla contra Dios. Y se burlan de Dios, hablan blasfemias contra Dios, hablan blasfemias en las películas, hablan blasfemias en las caricaturas, muchas veces están blasfemando constantemente. Ojo, y por eso es importante, porque Dios se ha dado testimonio de que Dios es Dios. Y aún así lo siguen haciendo, como si nada fuera a pasar. Y este hombre actuó como si ¿qué? Como si Dios fuera insignificante, como si no existiera. No dicen ahorita todavía, eso es hablar con soberbia. Dios no existe, ¿verdad? Todo es evolución. Eso es soberbia. Pasaron por accidente todas las cosas. Soberbio. Es arrogancia. Y entonces Dios le mandó, que escribieran ahí y una sentencia para él. Y luego no la entendía. No lo entiendo. Y empezó a buscar. ¿Quién? Pues hasta que le dice, no, pues Daniel. Tu papá lo tenía como asesor. Pues ándale, tráiganmelo. Ya lo traen. Y luego viene la sentencia. Fíjese la sentencia, porque la sentencia tiene que ver con el orgullo del ser humano. Y esta historia tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Fíjese bien. Mire lo que Daniel le dice a este hombre. 5:17, ¿verdad? Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, escuche bien. ¿Quién le dio a quién? Dios. Dios le dio a tu padre. Dios dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Otra vez, ¿quién? Dios. Una vez más, ¿quién lo dio? Dios. Sí, no sé, sé que parece medio repetitivo, pero ¿de quién era el mérito? Para que me entienda, para que me quede claro, ¿de quién era el mérito todo lo que Nabucodonosor hizo? De Dios. Hay gente que piensa que tiene mérito por su gran trabajo. Soy el director de la empresa. La gente se siente y se empieza a sentir como superior. Empieza a entrarle soberbia. Tengo un mejor auto y ya sientes que va pasando el bochito. Créeme, eso es real. La gente se empieza a llenar de soberbia. Cree que las cosas que logra en esta vida, tiene la ilusa pensamiento o idea de que lo ha logrado por sus méritos. Si buscas en Facebook hay un montón de recomendaciones de cómo hacerte rico. ¿Quién te lo dice? Pues los que son ricos, que normalmente tendrían papás ricos. Sí, mira, para que tú seas rico, lo que necesitas hacer es, pues sí, para empezar, tener unos 3,000 millones de dólares y entonces empiezas tu negocio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Soberbia. Y él empieza hablándole, diciéndole, no le dijo, ¿sabes que Nabucodonosor era un rey muy importante? No le dijo así, empezó diciéndole, Dios se lo dio. Tienes que entender algo, Dios se lo dio a él y Dios te lo dio a ti también. Pero fíjese bien, le dio a tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería
humillaba. Escuche, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, ¿qué? Fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron a comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú, tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Escuche esto es importante. De hecho, esto probablemente era toda la predicación que yo quería predicar. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos sus caminos, ¿qué? Nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, 2 veces contó Dios tu reino y le ha puesto fin. 2 veces le dijeron eso. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Ahora, fíjense en las palabras de la interpretación. Le dice, tú sabías. Escucha esto. ¿Tú qué? Tú sabías. Tú sabías todo lo que pasó tu papá. Tu papá dio testimonio de que lo que tenía le habían sido dado a él por el Señor Todopoderoso, y te ensoberbeciste y trajiste sus vasos y lo trataste como si no tuviera control sobre tu vida. Y le dijo una cosa, y al Dios, honraste a todo lo que se te ocurrió honrar, todo lo que quisiste hacer hiciste, y honrar a quien quisiste honrar. Híjole, qué importante es esto. Y al Dios en cuya mano está tu vida, nunca. Déjame decirle algo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que nuestras vidas son como altares. Y honramos a algo o a alguien. Y no necesariamente es Dios. Algún día Elí le dijeron tus hijos, Elí era un sacerdote, sumo sacerdote, y sus hijos eran los encargados de administrar cuando él ya estaba viejito, y le dijeron, tus hijos están haciendo maldades en el templo, y él no hizo, dice, no hizo nada. ¿Decidió honrar a quién? A sus hijos, antes que a quién, antes que a Dios. ¿Qué hay en? Esa es la pregunta. Fíjese bien. Luego la sentencia. Dice, tu reino ha sido, ¿qué? No. Tu reino ha sido contado. No, espérame, a ver. Ya me está revolviendo.
Aquí da, contó Dios tu reino. ¿Y le ha puesto? Ok. ¿Qué significa eso? Aplíquelo a usted. Ya no se lo aplique a Belsasar, aplíquelo a usted. ¿Qué es tu reino? ¿Qué si Dios te dijera esto? Oye, para que me entienda, dice Dios, yo te lo di. Lo que tienes te lo dio Dios. ¿Ha escuchado esa expresión? Es mi vida y yo hago lo que se me pega la gana. ¿Lo ha escuchado? Hay canciones sobre eso. Hubo una canción muy famosa que se llama My Way, ¿verdad? Mi camino, a mi manera. Yo puedo hacer lo que yo quiera y a mi manera, y muy orgulloso de hacerlo a mi manera. Y dice la palabra de Dios, lo dijo aquí, le dijo, Dios vio tu reino y ya le puso, ya decidió que hasta aquí. ¿Qué es lo que significa? Eso es lo que significa que nuestra vida, a lo mejor le parece a su reino, pero también nosotros todos tenemos ahorita les pregunté eso empezando, ¿cuál es la responsabilidad de un cristiano? Todos tenemos una responsabilidad delante de Dios. Si eres de Cristo, tienes una responsabilidad delante de Dios. Tienes una responsabilidad delante de Dios. Cada uno. De hecho, cada ser humano tiene una responsabilidad delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que un día, en ese caso a él fue ese tiempo, Dios le dijo, llegó, ya se contó, y llegó el tiempo, como nos va a llegar a todos, ¿donde qué? Donde el tiempo se va a acabar. Se va a acabar. Tu vida se va a acabar. Aviso de spoiler, te vas a morir un día. Se va a acabar. Tu sabiduría y tu empresa y tus tierras y tu fama y tu carrera y todo, un día Dios va a decir, como le dijo a él, llegó el tiempo, contó Dios tu reino, contó Dios tu vida, contó tus días y se acabó. ¡Pum! Como a todos. Y luego lo segundo, le dijo ¿qué? Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. ¿De qué estaba siendo acusado? Ahora, ¿qué? Porque dice la Biblia, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. ¿De qué estaba siendo acusado? Daniel lo dijo. ¿De qué le dijo? Estás acusado por Dios ¿de qué? De no honrarlo. ¿Cuándo? Dice, con todo tu reino, cada día, Dios cuenta nuestras vidas, dicen, había algunos que decían, cada día cuenta. Y no va a volver atrás. Y Dios dice, cada día. Y a Dios, en cuyas manos está tu vida, nunca honraste. Luego voy a hacer la pregunta, ¿cuál es la obligación o el deber del cristiano? Honrar a Dios. ¿Es obligación cuándo? Siempre. Cada vez que tú te levantaras en la mañana, tú en tu corazón y en tu mente deberías de pensar, tengo que honrar a Cristo. No, que es que voy a predicar el evangelio, ok. Y es que sí. ¿Y eso qué? Hay gente, Pablo decía, hay gente que predica a Cristo y lo hace solamente por estar peleándose conmigo. Eso no es honrar a Dios. Mucha gente se levanta y se mete a las iglesias y se convierte en líderes. Eso no es honrar a Dios. ¿Cómo honras a Dios cada día? ¿Sabes que Dios va a demandar eso de nuestra vida? Está allí. ¿Cómo va tu vaso de honra? ¿Cómo vives? Cada día, no, es que sí, los domingos, entonces el domingo, hoy, mediodía al menos honré a Dios. ¿Qué?
Él ve tu corazón, Él ve el corazón de todos los corazones de todos los hombres están delante de Él, y Él dice que Él los pesa, sabe quién lo honra genuinamente. Y luego le dijo, ¿te pesaron? ¿Buscaron que hayas honrado a Dios en algo? Y no se encontró nada. ¿Ya? Y lo que tú creías que era tuyo y mi vida y mi reino, tu reino, se lo vamos a dar a alguien más. Y lo has visto, ¿no? Estás en tu trabajo. Oye, se murió Pancho. Qué triste. Y luego pasado mañana, pues ya llegó otro fulano, ¿verdad? A trabajar. Y Pancho tiene que darle a cuenta a Dios de su vida. Igual que tú y que yo. Tienes que honrar. Deberías de proponer en tu corazón cada mañana, levantarte y decirte, Señor, enséñame a honrarte. Porque eso es lo que Dios va a demandar de nosotros. No cuántas veces, no, que sí, qué bueno si es parte para honrar a Cristo, que venía a la iglesia o que ayude. Eso no estoy diciendo que esté mal. Si en tu corazón lo haces ¿por qué? Por honrar a Jesucristo. Si nomás lo haces porque pues es que tengo que hacerlo. Es que me dijeron, me quise esconder y no pude. Pues me dijeron que me tocaba y pues ya estoy aquí. No es la manera correcta. Si vives para ti mismo, no es la manera correcta. No es cierto. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ya voy a acabar, solo faltan 4 versículos para capítulo. Es en serio. Pero son chiquitos, no se asuste. Fíjese bien. Mire, Mateo capítulo 10. Voy a leer a partir del verso 32. Es rápido, total, ya son pasajes muy chiquititos. Mire, pero solo quiero que vea que Dios no ha cambiado de su forma de pensar. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Mira lo que dice el Señor Jesús mismo en Mateo capítulo 10, verso 32 en adelante. Dice así, 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz en la tierra, no he venido para traer paz y una espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Sí entendido de lo que estamos hablando, verdad? Él está diciendo lo que hablábamos ahorita, que de eso se trata esto. Ese pasaje está diciendo Jesús, ¿qué honras con tu vida? ¿Quién es el centro de tu vida? ¿Quién es? Si es tu hija, o es tu papá, o es tu negocio. Si los amas más que mí, si tú dices, oye, ¿por qué no vas a la iglesia? Es que mi papá no me deja. Ah, bueno. Oye, ¿por qué no vas? Es que aquí, mira, nosotros somos medio borrachines y pues nos gusta hacer esto y ni modo, y es una tradición familiar. Parece que te ríes, pero hay gente que no va a seguir a Cristo por sus hijos, o por su esposa, o por su esposo, o por sus amigos. Es que mis amigos son los quiero un montón, y seguir a Cristo es ya no voy a poder andar con ellos haciendo todo lo que nos gusta hacer. Entonces yo prefiero estar con ellos. Y no van a seguir a Cristo por eso. Y Jesús dijo, si amas más a papá o mamá, o sea, si ellos están si el altar y la honra
que tú buscas es ellos y tu preferencia es tu papá o tu mamá o tus hijos o lo que tú quieras, y no soy yo, tú no eres digno de mí. Y si es tu vida, lo dijo, si es tu propia vida la que es más importante que yo, lo que decías Nabucodonosor, yo, si tú te gusta ponerte altares para engrandecerte y que tú seas reconocido y que tú seas el mejor y que tú... Dios dice, tú no puedes ser mi discípulo, tú no puedes venir en pos de mí, tú no eres digno de mí, no eres digno. Fíjese más. Y el que haya su vida, ¿qué? La perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí. ¿Escuchó eso? Ya mero. 2 más. Y chiquitillos, para que no se me... Mire, Lucas, capítulo 12. Mire lo que dijo Jesús. Verso 41. Verso 35. Es el Señor Jesús hablando, dijo, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Según Cristo, ¿qué debería de ser la atención de tu vida? Él. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallara así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues estad preparados, porque a la hora que no pensáis el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y Jesús dijo esto. Y el Señor le dijo, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? La pregunta es, ¿qué es un mayordomo? ¿Es un qué? ¿Qué administra? Es un administrador, sí. ¿Qué administra? ¿Lo suyo? No. ¿Lo de su patrón? No es tuyo. ¿Sí entiende la misma? Se significa que es lo mismo, ¿verdad? Dios le dijo a Nabucodonosor, oye, ¿tú crees que es tuyo? No, no es tuyo. Le pasó a este Belsasar. El error es que es mío. No, no es tuyo. No es cierto, estás viviendo una mentira. Y aquí Cristo lo vuelve a decir. Y le dijo, ay Señor, ¿lo dices por todos? ¿Por nosotros o por a todos? Y le dijo, ¿qué? ¿Quién es qué? Un mayordomo. No, lo voy a repetir una vez, no, 3 veces, para que se quede bonito. 3 veces seguidas. No es tuyo. No es tuyo. No es tuyo. No es cierto. Si crees que es tuyo, tú no eres de Cristo. Dice así. Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Escucha esto. Aquel siervo que, por eso dije yo si sabía, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado,
más se le pedirá. Te le pregunté, ¿sabe lo que tiene que hacer? Sí, sí sabemos. Ya. Tú solito te ataste con tu boca porque es cierto. Y Dios dijo, ok, se te va a exigir por tu conocimiento, porque sabes lo que tienes que hacer. Nada de que yo no sabía, no, sí sabes. Y si no sabías ahorita ya sabes. Vamos a ver. Ya son dos versos, son versículos 2 y ya lo termino con esto. Así que en 3 minutos termino. Fíjese bien lo que dice Romanos, esto ya lo conoce de memoria, pero es muy bonito. Romanos capítulo 14, verso 8 dice así, ¿se acuerda de él? Dice, pues si vivimos, ¿qué? Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Los domingos, los martes, los sabat. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué? Entonces ya no es mío. No. Y con esto termino. 2 Corintios dice exactamente lo mismo en otras palabras, pero solo quiero que veas que la Biblia y Dios es claro en la misma cosa. 2 Corintios capítulo 5, verso 14, voy a leer a partir del 14 al 17, dice así, porque el amor de Cristo nos constriñe o nos obliga, pensando esto, o escuche bien, que si uno murió por todos, luego, ¿qué? ¿Escuchó eso? O sea, dice, Cristo murió por ti, ven a Cristo, pero sigue haciendo tu vida. No, eso no es el mensaje del Evangelio. El Evangelio es, si quieres no tener que ser juzgado al día final, arrepiéntete y deja tu vida pasada. Y Jesús dijo, si no tomas tu cruz y me sigues, si no te mueres a tu vida, no eres digno de mí. Tú lo acabas de leer. Y aquí le está diciendo Pablo, ¿qué? Esto es lo que estamos obligados delante de Dios. Así lo dijo. Es una obligación. ¿Cuál? Que si uno murió, luego todos murieron. ¿Cuáles son todos? Pues todos los que dicen creen en Él. Los que dicen, yo te reconozco como mi Señor. Entonces tú también tienes que morir al mundo y a tu vida. Y a nada de que mi vida y mi cosa. Deje de pensar en eso. Mis sueños y que vamos a convertirnos a todos en soñadores. No. Dice así. Y por todos murió para que los que viven, ¿qué? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Esto ya no lo voy a explicar porque ya queda poco tiempo. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Escucha esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, esa vida pasó. Todas son hechas nuevas. Nos gusta mucho repetir ese pasaje, pero aquí el contexto es, son hechas nuevas para, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Son hechas nuevas para quién? Para que vivas para Cristo, no para que, es nuevo y déjame ahora a estrenar mi vida nueva y déjame ir a enmarronarme allá afuera, ¿verdad? No. Fuiste hecho para Él, si eres de Él. Para que ya no andes maldiciendo, ni embriagándote, ni en adulterios, ni en fornicaciones, ni en hechicerías, ni en maldades, ni en robos, ni en hurtos. Pablo decía cosas semejantes, ni en pleitos, ni en enojos. Ya no eres, ya eso de que mi vida, eso, si eres de Cristo, ya no aplica. Deberías de levantarte cada día y decirle, Señor, permíteme honrarte hoy. Y mañana, igual. Y pasado mañana, igual. Y así todos los días de tu vida. Si lo haces y si dispones tu corazón,
Dios, decimos a veces que Dios tiene un propósito para tu vida. La única manera de que puedas alcanzar a hacer algo para Cristo es que realmente tengas el deseo de que Cristo esté en tu corazón, sea lo primero que tengas en tu corazón, en tu vida todo el tiempo, y quieras honrarle. Y Dios se encargará del resto. ¿Qué tienes que saber? Que tienes que honrar a Dios. Todo. Por ponerlo en tu corazón. Vas a tener que leer la Biblia para saber cómo se honra a Dios. No puedes honrar a Dios de maneras incorrectas. Jesús dijo, van a venir tiempos, eso es maldad. Jesús dijo, va a venir tiempos donde cualquiera que os mate va a pensar que rinde culto a Dios. Y Jesús dijo, pero es porque no me ¿qué? Porque no me conocen, porque no son de Cristo. No puede decir, ¿qué haces? Estoy robando un banco porque pienso honrar a Dios. Entonces lo que pasa es que con el dinero vamos a construir una iglesia. Sí, ¿verdad? Sí se entiende el chiste, ¿verdad? No es real. No es real. Le preguntó Pilato a Jesús, le dijo, el que es de la verdad, óyeme, yo para eso vine, para dar testimonio acerca de la verdad. Y Pilato le preguntó, ¿y qué es la verdad? ¿Tienes enfrente? El que es de la verdad, oye mi voz. Jesús le estaba diciendo prácticamente, lo tenías en tus manos. ¿Me entiende? En su momento Pilato era el gobernador, era el que iba a dar la sentencia. Y lo que tenía que hacer era hacer justicia. ¿Hizo justicia? Dijo, ¿qué es la verdad? Sí, evidentemente no sabes. Sabías que era inocente y lo mandaste a matar. Y él lo sabía. ¿Eso es honrar a Dios? No. En tu vida van a venir diferentes circunstancias, pruebas, y ahí vas a ser probado para ver si realmente honras o no a Cristo. Ahí se va a notar. No que digas tú, yo honro al Señor. No, cuando se vengan las circunstancias. En uno de los salmos dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, aún cuando tú dices, oye, ¿sabes qué? Me va a afectar. Para que no me afecte tengo que mentir, pero mejor no miento. Porque eso deshonra a Dios. Oye, pero pues tú vas a tener que pasar el pago. Si fue tu error. Sí, pero si he hecho mentiras nadie se va a dar cuenta. Pero fue tu error. Mejor he hecho mentiras y me quito dependientes. ¿Verdad? Eso no es honrar a Dios. Ahí es cuando vas a ser probado. ¿Ok? Vamos a terminar orando. Señor, le damos gracias por esta tarde, gracias por todo lo que usted hace para nosotros y en la vida nuestra. Ay, Señor, te pedimos perdón por todas las fallas en las que hayamos incurrido, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que abras nuestros ojos y que cambies nuestra manera de ver la vida. Porque no es nuestra, Señor, sino para ti. Deberíamos vivir para ti. Y a veces nos dejamos llevar por el mundo, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que limpies nuestra vida y que endereces nuestra vida y que tú seas el centro de nuestra adoración real, Señor. Y que nuestra vida vivamos para honrarte a ti, Señor. Como te honró Daniel toda su vida, Señor. Que sea nuestra vida un altar para honrarte a ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Te pedimos que nos perdones de toda clase de cosa mala que hayamos hecho, Señor. Cosas que hayamos dicho, faltas que hayamos cometido. Aún si no sabíamos, te rogamos que nos perdones y que nos ayudes a cambiar y a corregir nuestras vidas. Que nos das la fortaleza para hacerlo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador.